Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de webinars, conocido como los Birds of the World Webinars. Yo soy Fernando Hernández Medrano Martínez, soy editor líder para Latinoamérica de Birds of the World y vengo a hablar un poco del trabajo que hemos hecho con este grupo de especies y un poco sobre los misterios que hay sobre los Storm Petrels o golondrinas de mar, golondrinas de tempestad, dependiendo del país donde vivan. La idea de hacer esta charla en castellano es también ampliar un poco el público objetivo de esta charla para poder incluir también a gente de Latinoamérica y también de España. El grupo conocido como golondrinas de mar o paíños o golondrinas de la tempestad eh, son en realidad dos grupos, eh, ya les voy a comentar en un momento. Uno de ellos es el grupo que les muestro aquí en la foto de aquí a la izquierda, que son las golondrinas de mar del hemisferio norte, entre comillas, que son de la familia Hydrobatidae. Por ahora solamente se conoce un género en esta familia, que son los hidrobates o oceanodromas. Y por ejemplo, aquí tenemos el Van Ranst Stompedrer o hidrobates castro. Y tenemos otro grupo de especies con, con varios géneros dentro, representado aquí por el Wilson Stompedrer, que son las golondrinas de mar del hemisferio sur o Oceanitidae. Había un debate durante los últimos siglos, incluso, sobre si estos grupos son parte de la misma familia taxonómica o no. Ya en 1882, Forbes mostraba que probablemente no, y que las especies del género Phlegeta, Pelagodroma, que es Pelagodroma marina en particular, Oceanites y Garrodia serían parte de solamente una familia, representada en Oceanitidae, como lo bautizó aquí. Y tenemos el otro grupo, el cual, según Forbes, está incluido dentro de los otros petreles, incluía lo que ahora se conoce como algunas especies como hidrobates. Sin embargo, en algunas actualizaciones posteriores con DNA, se obtuvo que no, que eventualmente estos dos grupos eran parte de la misma familia, como se muestra en este análisis hecho por Sibley Alquist de 1990. Sin embargo, en análisis con DNA posteriores, en varios análisis como este de Stanley, em, se obtuvo que no, que efectivamente las dos familias no son parte de un mismo grupo monofilético y que por ende debiesen ser clasificadas dentro de su propia familia, como Cianitidae y Hierobatidae. Y esto ha sido apoyado en diversos estudios moleculares posteriores, como por ejemplo este de Hackett et al. Entonces, en general, las listas taxonómicas actuales eh, llegan al consenso de que en realidad estamos hablando de dos familias. Primero, Hydrobatidae, con un género conocido hasta la fecha, que es Hydrobates, y con 18 especies, las cuales en general se reproducen en el hemisferio norte, a excepción de algunas colonias que se conocen en el desierto de Atacama en Chile, por ejemplo, o en Perú, para algunas especies como Hydrobates marcami, Hydrobates hornby. Ya les voy a comentar a continuación sobre esto. Después tenemos la familia Oceanitidae, la cual está compuesta por 5 géneros y en general también se reproducen, como su nombre bien dice, en el hemisferio sur. Sin embargo, hay algunas colonias de Pelagodroma marina en particular que están en el hemisferio norte, en las Islas Canarias y en Cabo Verde. Eh, y tenemos 5 géneros en esta familia, que son Oceanites, Garrodia, Pelagodroma, Fregueta y Nesofregueta. Y tenemos 10 especies. Ya les comentaré algunos detalles más a continuación. Sin embargo, hay varias cosas que solamente se han resuelto de forma reciente en la sistemática o están sin resolver. Por ejemplo,
aquí pongo una foto de una golondrina de mar que, que se capturó en los Andes centrales de Chile, que probablemente comprenda otra especie. Eh, Uno de los ejemplos es que hace solamente 11 años se describió una especie completamente nueva en una zona que igual es relativamente bien visitada por observadoras y observadores de aves, que es la zona de Chiloé. Se describió esta especie que se llama la Pincoya storm petrel o golondrina de mar pincoya, como la conocemos acá en Chile. Sin embargo, todavía quedan algunos misterios. Salió este artículo hace solo 1 o 2 semanas en Marine Ornithology de Jamie Keough, eh, donde registraron una de estas golondrinas de mar pincoya en Sudáfrica, y lo cual atribuyen a que eventualmente esto es parte de la variación típica de la golondrina de mar de Wilson. Eh, entonces pone en duda un poco si eventualmente existe o no la golondrina de mar pincoya, eh, poniendo otras opciones como que, por ejemplo, las golondrinas de mar pincoya migren regularmente hacia África, o que hayan algunos ejemplares errantes que se puedan ir hacia África. Entonces, bueno, la cosa es que el mensaje que les quiero dar es que al final no está claro, no está tan claro que comprende el género Cianites al final y su variabilidad. La misma línea, Bretañol y colaboradores y colaboradoras describieron solamente en 2022 esta especie de golondrina de mar, que es la golondrina de mar de Nueva Caledonia o Frequeta lineata, la cual no se entendía bien si es que existía o no de forma válida, y solo la escribieron hace un par de años, como ven acá. Eh, Sin embargo, para esta especie, una de las cosas que no se conoce todavía son los sitios de reproducción, y todavía quedan varias cosas por descubrir en este aspecto. Dentro del género Cianites también, estamos trabajando junto a Heraldo Norambuena y otros colaboradores en intentar entender qué es lo que comprende el género Cianites al final. Y a través de secuenciaciones moleculares hemos entendido que aparentemente las relaciones no son como se las describe. Por ejemplo, en lo que conocemos hoy como el Elliot's Stone Petrel o golondrina de mar chica, como la conocemos acá en Chile, esa en general se ha entendido que la especie de Galápagos, o sea que la población de Galápagos es parte de la misma especie que la Oceanites gracilis, como lo ponemos acá. Y según entendimos, gracias a esta filogenia que construimos con estos caracteres, aparentemente son grupos completamente distintos, y probablemente lo que hoy son tres especies, que son la golondrina de mar de Wilson, Oceanites oceanicus y sus subespecies, Oceanites gracilis y Oceanites pincollae, en vez de ser tres especies, serían 7 especies. Eh, Esto está en preparación todavía, entonces no está publicado, y falta hacer algunos análisis para confirmar estas relaciones taxonómicas. Y si de confirmarse, el mapa quedaría más o menos así, con Oceanites galapagoensis, como la llamamos, reproduciéndose o en las Galápagos o en Ecuador, todavía no se sabe bien. Oceanites gracilis reproduciéndose en el desierto de Atacama de Chile. eh, Oceanites, una potencial especie nueva ahí en la cordillera de los Andes de Chile central. Oceanites pincollae, no se conoce dónde anida. eh, con Oceanites chilensis reproduciéndose en Magallanes y en Malvinas o Falklands. eh, Oceanites oceanicus reproduciéndose en islas subantárticas. Y finalmente, Oceanites exasperatus, siempre vinculada a la Antártica.
También en el grupo en la familia Hydrobatidae, solamente de forma reciente se está entendiendo cuáles grupos comprenden especies y cuáles grupos no. Eh, por ejemplo, en el grupo del Leech Stone Petrel, bueno, en los 80 David Andy publicó y propuso que eventualmente habían especies distintas en la isla de Guadalupe, en México, en base a análisis de morfológicos y de cantos. Eh, Sin embargo, recientemente, y gracias a los avances en la genética, esto se logró confirmar y se confirmó que efectivamente Hydrobates chainonestes o petrel de Ainley o golondrina de mar de Ainley y la golondrina de mar de Townsend o Hydrobates socorroensis sería otra especie. Entonces, solamente de forma reciente, esto en 2018, lo cual, bueno, en realidad ya son hace 6 años, pero eh, ya se está confirmando. Sin embargo, aún quedan algunos misterios por resolver y este es un buen ejemplo que lo que conocemos hoy como Hydrobates pelágicos melitensis podría comprender una especie nueva y que es la golondrina de mar europea o paíño europeo. Entonces, todavía quedan cosas por resolver y que se pueden resolver dentro de la taxonomía, ya que estas especies en general son muy parecidas entre sí. Eh, las golondrinas de mar en general anidan a lo largo de todo el mundo, como vemos en este mapa. Hay colonias en Norteamérica, en todo el hemisferio norte básicamente y en todo el hemisferio sur. Sin embargo, y pese a que las especies anidan en hábitats tan distintos como el desierto de Atacama, como les muestro acá con la golondrina de mar negra, y la Antártica, como les muestro acá con la golondrina de mar de Wilson, aún quedan muchas especies o sea, muchas colonias por encontrar. Y eso es lo que me trajo a mí personalmente eh, a trabajar con este grupo en un principio. En un principio, en 2013 ya, hace, hace 11 años, junto a la Red de Observadores de Aves de Chile, participamos y buscamos activamente colonias de reproducción de la golondrina de mar negra o Hydrobates marcami y de varias otras especies, Hydrobates hornby o golondrina de mar de collar también en el desierto de Atacama. Y fuimos encontrando algunas colonias en medio del desierto absoluto. Por ejemplo, aquí les muestro eh, una de las colonias en Caleta Buena, eh, la cual encontramos en cerca del 2014, 2015, en las cercanías de Iquique. Eh, y también encontramos unas colonias para esta especie, que es la golondrina de mar de collar. Esta colonia la encontramos a más de 70 kilómetros de la costa, muy lejos de todas las colonias conocidas hasta la fecha. Esto también ha sido acompañado por el trabajo, el excelente e incansable trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, el cual también ha encontrado varias colonias, sobre todo en la región de Tarapacá. Y así que hemos encontrado entre nuestra organización y el SAG eh, una decena de colonias para especies de golondrinas de mar en medio del desierto de Atacama. Y las cosas siguen sucediendo. Este es un trabajo que probablemente no vamos a resolver hasta las próximas décadas. Nuestro equipo de la ROC, por ejemplo, sin ir más lejos, hace solamente 2 semanas eh, encontró una colonia de reproducción para Hydrobates stedis o Wedge Ramp Stone Petrel o golondrina peruana, como la conocemos en Chile. Y el ambiente es más o menos como unos acarreos de roca, como en general anidan las golondrinas de mar en el mundo. Eh, Les vamos a hacer llegar los links de algunas cosas de interés, por ejemplo, de la posición de esta colonia reproductiva en el desierto de Atacama.
para quienes estén interesadas e interesados en aprender y leer un poco sobre los proyectos que hemos desarrollado buscando golondrinas de mar, les invito a leer la ficha de la golondrina de mar negra en Birds of the World y este reportaje que se hizo para el diario estadounidense The Atlantic eh, sobre las golondrinas del desierto. Les vamos a dejar estos links en la charla. Sin embargo, siguen quedando muchas colonias sin descubrir, como les comentaba recién. Sin ir más lejos, acá en Chile, en la zona central de Chile, al lado de la principal capital del país, se han encontrado algunas decenas de volantones al lado de la cordillera, lo cual indicaría eh, que hay golondrinas de mar anidando aquí. Sin embargo, es un desafío el encontrar y el llegar a encontrar estas colonias, para lo cual estamos aplicando diversas metodologías y estamos pensando en distintas metodologías que podríamos aplicar. Entonces, si es que a algunas de las personas de la audiencia se les ocurre alguna idea nueva, sin duda son bienvenidas para lograr intentar entender cómo encontrar esta golondrina. Una de las cosas que estamos haciendo desde hace ya varios años es el moonwatching o miraluna, como lo conocemos acá en Chile, que comprende básicamente en mirar la luna con un telescopio terrestre y buscar por potenciales golondrinas de mar entrando. Entonces eso nos permite entender las zonas donde hay harto flujo de golondrinas de mar hacia el interior o hacia el exterior. Y eso nos permite entender cuáles son las zonas que tienen más flujo, cuáles son las que menos flujo, y si tienen menos flujo es porque probablemente las golondrinas ya no están pasando por ahí y se quedaron entre medio de las zonas de más flujo y las de menos flujo. Eh, Sin embargo, probablemente estas golondrinas aniden en un lugar más o menos así, que son acarreos de roca. Esta es una colonia de reproducción de lo que hasta ahora conocemos como Oceanicus exasperatus en la Antártica. El problema principal es que en Chile Central tenemos extensas superficies de acarreos de roca porque tenemos una cordillera gigante, entonces no es fácil. Y una de las cosas que podríamos aplicar es lo que aplicaron aquí para encontrar la colonia de la golondrina de mar de Nueva Zelanda, Fregetea maoriana, el equipo compuesto por Reiner y colaboradores y colaboradoras, en el cual capturando aves en el mar y poniéndole radiotransmisores que funcionan emitiendo señales de radio, lograron encontrar una colonia de esta especie ahí en Nueva Zelanda. Una opción alternativa a esto es eventualmente colocar una especie de GPS, eh, los cuales colocarle el GPS eventualmente, si es que conocemos bien las rutas de vuelo, podemos dejar un aparato para descargar la señal del GPS cuando el ave vuelva desde el nido y así nos pueda redirigir a la zona donde está reproduciéndose el ave. Es una de las opciones y como les comentaba, ojalá nos puedan dar algunas ideas ahí en el chat o en la sección de preguntas. Otra especie para la cual no se conoce es una especie para la cual estuve participando en una campaña solamente 3 días atrás, buscando las zonas de reproducción de esta Oceanites pincoyae o golondrina de mar pincoya. Acá en el sur de Chile estuvimos buscando en el parque Bodudahue. Sin embargo, por ahora no hemos encontrado los nidos, pese a que con binoculares térmicos que utilizamos, hemos encontrado flujo de esta especie.
Y además hay relatos orales de personas locales, lugareños y lugareñas, que han visto esta especie porque les cae en las luminarias, con fotos comprobadas. Este es un trabajo que lleva ya varios años de la región de los lagos, que está haciendo un equipo local liderado por Daniel Terán y Danae Garrido. Eh, Han estado recopilando información sobre caída de estas especies, la golondrina marpincoya junto a otras dos especies de aves marinas, la pardela chica y el yunco de Magallanes. Y han encontrado varios registros, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Chaitén y la zona de Puelo, que indicarían que eventualmente la golondrina de mar se podría estar reproduciendo por ahí. Para quienes quieran aprender más, les invitamos a leer la actual ficha de la golondrina mar pincoya que tenemos en Birds of the World. La actualizamos solamente 2 años atrás, sin embargo, ya va quedando obsoleta con los nuevos hallazgos de aves caídas. Esta búsqueda de petreles y de golondrinas de mar en general obviamente no se restringe a Chile. Y también hay otras zonas donde hay posibles colonias no descritas, y este es un ejemplo. En el Golfo de Guinea, por ejemplo, eh, hay una población de golondrinas de mar que eventualmente puede ser del grupo Hydrobates castro o puede ser una especie aparte, todavía no se entiende bien eso, que se ha visto vocalizando cerca de la Tierra, en la Tierra, entonces que probablemente podría estar anidando ahí. Y así quedan varios sectores donde podrían haber algunas especies de golondrinas de mar, pero que no está bien descrito. Así que son tiempos bien emocionantes para ser ornitólogo o ornitóloga marina de golondrinas de mar. Otra de las cosas que no conocemos bien es el rango marino en el que se mueven las golondrinas de mar. Y solamente de forma reciente, hay algunos aparatos que se han miniaturizado lo suficiente para pesar cerca de 1 gramo, como para entender mejor estos rangos de distribución. En esta foto le pusimos, por ejemplo, un GPS que nos da una posición con una exactitud de más o menos de 5 metros a la golondrina de mar de Ainley o Hydrobates chimnonestes. Y así entendimos, gracias a ponerle GPS, que, bueno, antes se pensaba que esta especie solamente se restringía a aguas mexicanas durante la reproducción, y entendimos que no, que esta especie de hecho cruza a las aguas de Estados Unidos, sobre todo enfrente aquí de las Channel Islands, y, y que por ende gran parte de la población forrajea allí, eh, lo cual no se había registrado, siendo que hay un montón de salidas pelágicas en esta zona. Y bueno, el problema es que esta especie en general es de difícil reconocimiento con respecto al Leech Stone Petrel y el Townsend Stone Petrel, eh, que son parte del mismo grupo de especies. Y aparentemente solamente se pueden distinguir por algunas cosas de la muda, como han estado trabajando algunas personas, incluyendo uno de los editores de Birds of the World, que es Peter Pine. Pero algo importante es que esto en general debiese terminar en la designación de áreas para la protección, y así se logra priorizar los esfuerzos para la conservación. Entonces, en nuestro trabajo, por ejemplo, identificamos cuáles son las principales zonas que se deberían proteger bajo los criterios de KBA, para proteger tanto a la especie que le acabo de comentar, como al Townsend Storm Petrel o Irobates socorroensis. Eh, Hay una zona, de hecho, aquí al frente de las Channel Islands, que la cual no está protegida hasta la fecha.
Otra tecnología que nos permite identificar las zonas que utilizan las golondrinas de mar, que también ya pesan bastante menos que un gramo, son los geolocalizadores, los cuales en general se les pueden colocar en la anilla, en la pata de las aves, y nos permiten identificar hacia dónde van durante la temporada no reproductiva, digamos. Sin embargo, esto tiene bastante más error que los 5 metros que nos proveen los GPS, porque lo que hace es básicamente registrar los niveles de luz del individuo. Y al registrar los niveles de luz solamente podemos saber la hora del amanecer, la hora del atardecer y la cantidad de horas de día, lo cual nos permite saber con un rango de entre 200 y 400 kilómetros de error las zonas donde migran los individuos. El trabajo con geolocalizadores ya comenzó hace más de una década. Y aquí muestro uno de los primeros trabajos si no el primero, que identificó rutas migratorias por la ornitóloga Ingrid Polet, quien ha sido una de las personas que más ha trabajado con este grupo y ha hecho excelentes aportes. Y, por ejemplo, así identificó que las aves que se reproducían ahí en el este de Canadá migraban hacia la zona ecuatorial, básicamente, del Atlántico. Esto también ha servido para identificar cuáles son las zonas calientes y las principales zonas que utiliza cada una de las especies. Por ejemplo, acá, otro investigador de golondrinas de mar, que es Luke Halpin, eh, logró identificar gracias a geolocalizadores cuáles eran las zonas importantes para el Forktail Stone Petrel y para el Lichestone Petrel, los cuales ambos en el Pacífico de Canadá. Entonces ve que ambas especies tienen una estrategia bien distinta en la migración. El Forktail Stone Petrel, quedándose más o menos en la zona del norte del Pacífico, y el Lichestone Petrel migrando mucho más hacia el sur. Algo similar hicimos nosotros junto al Cyber Ecology Lab eh, de la Universidad de Barcelona, poniendo geolocalizadores a esta especie, que es el Whiteface Stone Petrel o Pelagodroma marina o paíño pechiblanco, eh, el cual en general se creía que la población que anida en Cabo Verde migraba más bien hacia las aguas norteamericanas, sobre todo a la zona de Estados Unidos y Canadá, por Nueva York, Maine, y el sur de Canadá, más o menos esos estados. Sin embargo, los geolocalizadores nos mostraron que aparentemente no es así y que migran más bien hacia aguas internacionales, un poco hacia el oeste de las Islas Azores. Incluso una de las aves a la cual le pusimos tags eh, migran específicamente hacia las Islas Azores. Y así, por ejemplo, identificamos también cuáles son las principales áreas de uso de esta golondrina de mar. Y identificamos que en general no están dentro de áreas protegidas y que estas aguas debiesen ser protegidas. Bueno, ese es el objetivo al final para hacer todo este tipo de estudios, como brindar información útil para la conservación, ¿no? Otro tipo de información que proveen los geolocalizadores y que también puede ser interesante es la proporción de tiempo que los animales estuvieron en el agua. Por ejemplo, aquí, para la especie que les acabo de comentar, podemos ver que más o menos el 8 de agosto, durante la migración, estos individuos estuvieron con una mayor proporción de tiempo en el agua, lo cual nos indicaría más o menos cuál es la fecha donde ocurre la mayor parte de la muda, porque al estar mudando, la ave en general, las aves marinas y los procelariformes en particular, aparentemente,
No tendría, o sea, gastarían más tiempo en el agua básicamente que volando. Y asimismo también describimos y estamos describiendo con el Cyber Ecology Lab que y junto al grupo de ecología y conservación de islas, otro partner de Birds of the World, eh, describimos que las golondrinas de mar que anidan en Guadalupe aparentemente no se van hacia donde está descrito en la literatura, especialmente la golondrina de mar de Ainley, la cual aparentemente migra hacia el norte de Hawái, lo cual era completamente inesperado. Sin embargo, la golondrina de mar de Townsend o el Hydrobates socorroensis sí migra a la zona más o menos esperada al sur de México y más o menos cerca de las Galápagos como se esperaba. Entonces, al final queda un montón de cosas por resolver y el mensaje que les quiero dar es que esto que en general lo que creíamos por la literatura en base a observaciones en crucero y observaciones en el mar, eh, no se puede vincular tan fácilmente con las colonias y eventualmente todas las especies, todas las poblaciones de golondrinas migran a zonas que al final van a ser completamente distintas a las que pensamos. Así que la mayoría de las especies y poblaciones aún no se siguen con seguimiento remoto. Por ejemplo, la golondrina mar negra con la que trabajamos acá en Chile. Sobre otras cosas que se conocen un poco mejor, conocemos más o menos cuáles son las especies que se alimentan sobre golondrinas de mar, pero no del todo, lejos de conocer del todo. Por ejemplo, aquí hay un muy buen acierto fotográfico de algún halcón peregrino que se está alimentando de la golondrina de mar chica o Cenites gracilis. Una de las cosas que aparentemente es más o menos transversal a las poblaciones de golondrinas de mar es que hay especies de gaviotas, por ejemplo, la gaviota patia amarilla, que se pueden alimentar eh, sobre golondrinas de mar, como en este caso sobre la golondrina de mar o paíño europeo. Sin embargo, cabe preguntarse en algunos casos, eh, porque en algunos casos se están haciendo controles biológicos de las gaviotas. Sin embargo, en algunas poblaciones de gaviotas, las poblaciones de gaviotas tienen un tamaño poblacional menor que el tamaño poblacional de las golondrinas de mar, como es el caso de esta especie, la golondrina de mar o paíño europeo con la gaviota patia amarilla. Entonces, cabe preguntarse qué es lo que se debiese priorizar al final. Otro grupo que se alimenta de forma importante de golondrinas de mar son los búhos. Por ejemplo, este estudio hecho por Ingrid Polet, que es quien les comentaba antes, del, del búho virginianus, que se alimenta sobre el Lichtenstein petrel. Esto también pasa en varias otras colonias en el mundo, por ejemplo, en la isla de Guadalupe está la especie, el que conocemos en Chile como pequeno, o Atene cunicularia, que se alimenta especialmente de golondrinas de mar, de la golondrina de mar de Ainley y la de Townsend. Y esto también pasa con Tito Alba o Tito Furcata en algunas otras islas, por ejemplo en la isla de Cabo Verde, donde eh, donde el proyecto Vitó, que es la organización local junto a la Universidad de Barcelona, han encontrado que, que se alimentan, que tienen una dieta bien basada en golondrinas de mar. Entonces también está más o menos por descubrir, pero se conoce un poco mejor gracias a que la dieta de las rapaces en general se conoce un poco mejor. De forma inesperada en Chile y gracias a la instalación de cámaras trampa, aprendimos que hay algunas especies, en este caso la que conocemos como iguana chilena, que eventualmente, o sea, que se está alimentando de golondrinas de mar de collar. Aquí les pongo una foto en la cual
la iguana chilena está sacando del nido a una adulta de golondrina de mar de collar. Pero en Chile en general no conocemos nada. Bueno, si ni siquiera conocemos las colonias, menos vamos a conocer cuáles son los depredadores en esas colonias. Por ejemplo, en las colonias de golondrina de mar de Pincoya, eventualmente las huiñas o los monitos del monte podrían ser depredadores. Entonces, queda todo por aprender al final. Sobre la dieta de las golondrinas de mar, se conoce un poco mejor gracias al uso de lo que se conoce como estudio de dieta convencional, en el cual se analizan regurgitados o animales que han muerto por alguna otra razón, se hacen disecciones. Y así se ha aprendido que en general se alimentan de zooplancton, incluyendo algunos crustáceos, larvas de peces, eh, larvas de cefalópodos, etcétera. O cefalópodos pequeños, que son parte del zooplancton también. Algunas especies se alimentan incluso de medusas o de insectos como estos gérridos. En este caso no es el caso, pero es el caso de algunas otras especies como Pelagodroma marina. Incluso se ha detectado que de forma más o menos extraordinaria, pero que algunos individuos incluso pueden forrajear en tierra, en el intermareal, sobre todo en algunos casos de condiciones anómalas en el mar, por lo cual viene bien ponerle ojo un poco a entender esto, sobre todo en esta época que estamos en medio del cambio climático y cambio global, con cambios importantes en la oceanografía. Sobre otras cosas que casi no se conocen, podemos mencionar las grabaciones y la bioacústica de las especies, desde que hay muchas especies que nunca han sido grabadas y que, por ejemplo, para esta especie, para la Hydrobates matsudaire y para Fregueta gralaria, no existe ninguna grabación en la Macaulay Library y tampoco existen en Xenocanto. Entonces, es una invitación a investigadoras e investigadores a grabar esta especie y a subirla a esta plataforma para que queden en el catálogo disponible para todo el mundo. Eh, sin, eh, Solamente hace algunas semanas, de hecho, junto a encontrar una nueva colonia de golondrinas de mar de la Hydrobates stepi, el equipo de la ROC hizo la primera grabación disponible en estas plataformas eh, para la especie. Entonces, al final, bueno, el mensaje que quiero dar es que queda mucho por grabar todavía sobre esta especie. Y por último, pero al final siendo lo más importante, sobre el manejo para la conservación, hay varias amenazas. eh, Dentro de todas las especies de aves, se cree que, o sea, están clasificadas así por BirdLife International, que más o menos el 70% de las aves está clasificada como no amenazado y un 20% está clasificado como amenazado o casi amenazado. Sin embargo, estas proporciones son mucho más altas en golondrinas de mar, tanto en la familia Oceanidae, como les muestro acá arriba, en la cual solamente un 45% está clasificado como sin amenaza o preocupación menor, y el otro 60%, más o menos 55%, estaría clasificado como amenazado. Y algo similar pasa con las golondrinas de mar del género Hydrobates, en el cual el 50% está clasificado como preocupación menor, un 40% como amenazada y solo un 10% como desconocida. Eh, y de hecho esto se ve claro en las tendencias poblacionales eh, de las aves en general. Por ejemplo, en una especie que no se considera hasta la fecha
como amenazada, que es la Oceanites oceanicus. Hemos aprendido que gracias a estudios poblacionales, gran parte de la población se redujo en las últimas décadas. Y eso aparentemente tiene que ver con algunas cosas climáticas, como que hay más eventos de nevazones durante la época reproductiva que tapan las cavidades, por ejemplo, en la Antártica. En general, en petreles, no solamente en golondrinas de mar, se cree que la principal causa detectada como amenaza para estas especies, para petreles, son las especies invasoras, seguida por la contaminación lumínica, el bycatch, etcétera. Y de hecho, eh, la introducción de especies invasoras ha sido tan fuerte eh, en algunas islas sobre todo, que incluso llegó a potencialmente extinguir a una especie de golondrina de mar, que es esta Aerobates macrodactylus, o la golondrina de mar de Guadalupe, la cual presumiblemente anidaba en Guadalupe. Y aparentemente por la introducción de ratas, gatos y cabras, eso hizo que se extinguiera o que la población ahora sea muy reducida, si es que siguen quedando. Y de hecho, esta es una de las especies foco no sé si vieron la charla y el webinar que hubo hace un par de meses sobre los birds, eh, liderado por American Bird Conservancy. Si no lo han visto, les recomiendo ver ese webinar y también les recomiendo leer la ficha de Birds of the World de esta especie. Otra de las amenazas importantes para golondrinas de mar eh, es la contaminación lumínica. Por ejemplo, acá en Chile aprendimos que caen, en estas cajas están simplemente las aves caídas en una mina en el desierto de Atacama en un día, en una noche. Entonces caen por decenas, centenas. Y así hemos aprendido que al final caen algunos miles de aves por año, en particular de esta especie. Entonces, si bien es cierto, porque son volantones y en general ahora se liberan, pero eso no conocemos todavía el éxito del rescate y la liberación. eh, entonces no sabemos si es que va a haber un impacto en la población a mediano plazo mediante una reducción en el reclutamiento, por ejemplo. Afortunadamente han habido algunas campañas en el caso de Chile eh, y la actualización de una norma que va a permitir regular la contaminación lumínica, especialmente en las ciudades que están cerca de las colonias de aves marinas. Eh, Sin embargo, esto obviamente tampoco solamente pasa en Chile y aquí Bort y colaboradores y colaboradoras encontraron que también esté el caso en el Lichestone Petrel en Canadá, donde también varias aves caen por año, varios cientos, incluso hasta ahora se han reportado 5.000 individuos, entonces igual es un impacto importante sobre las poblaciones. También se ha entendido más o menos en qué momento es cuando caen las golondrinas de mar, y aparentemente las golondrinas de mar tienden a caer más cuando, cuando hay menos luna. Entonces, al haber menos luna, esto puede orientar un poco el manejo para la conservación de la especie. Y esto también es un patrón acá en Chile, como, como hemos hecho aquí un estudio. Lo que es desconocido hasta la fecha es si también esto puede ser una amenaza durante la temporada no reproductiva para los individuos, para los adultos. Y eso también se puede aprender gracias a los geolocalizadores, que son estos aparatitos que registran los niveles de luz. Eh, por ejemplo, este es un estudio en preparación, pero en un
en un geolocalizador que le pusimos con la red de observadores de aves y vida silvestre de Chile junto a la Universidad de Barcelona, no registramos ningún nivel de luz durante la noche. Entonces, aparentemente, las zonas a las que migran las golondrinas de Mar Negra, eh, o al menos este individuo, no son afectadas por la contaminación lumínica. Hay eh, otros tipos de varias amenazas como la degradación de hábitat, destrucción y degradación de hábitat. En el caso de Chile, las golondrinas anidan justo donde hay minas de sal importantes y también hay varios ejercicios militares que destruyen eventualmente las colonias. Entonces es importante encontrar cuáles son los manejos para reducir el impacto de estas actividades sobre las poblaciones de aves. Sin embargo, hay algunos avances y, por ejemplo, aquí en la zona de Chaca, en Arica, logramos proteger una colonia de golondrina de mar negra junto al Ceremi, a la Secretaría Regional del Ministerio de Medio Ambiente y la de Bienes Nacionales en ese sector de Arica. Otro tema que puede ser un impacto son los plásticos, lo cual es un impacto en general en la mayoría de las especies de aves marinas en el mundo. Y aquí en este estudio mostramos, de hecho, que, que algunas zonas que tienen importante overlap con especies de golondrinas de mar, como la zona de Hawái, la zona del Mediterráneo y el Atlántico Sur, eh, tienen concentraciones importantes de plástico. Y hace poco entendimos que, de hecho, algunas especies de golondrina de mar, como la golondrina de mar negra, eh, más de la mitad de los individuos tienen basura en el estómago. Entonces, este es un tema del cual preocuparse definitivamente, porque como las golondrinas de mar se alimentan de partículas relativamente pequeñas de plástico, eh, esto podría estar generando un impacto en las poblaciones. Por último, les invito eh, a leer parte de lo que se conoce en Birds of the World para golondrinas de mar. Está esta increíble ficha que hizo Ingrid Polet junto a colaboradores y colaboradoras. Sin embargo, quiero darles el mensaje que en Birds of the World no tenemos todo actualizado hasta todo lo que se conoce. Sin ir más lejos, para una de las especies de golondrinas de mar, que es la golondrina de mar europea, que es para la especie que más más información probablemente junto al Lichstone petrel, la ficha no está actualizada. Entonces también es una invitación a investigadoras e investigadores en golondrinas de mar eh, a, a actualizar estas fichas en Birds of the World. La invitación está abierta para todas y a todos a quienes les interese. A quienes les interese, simplemente me pueden escribir un correo electrónico. Bueno, le agradezco, aparte de mis dos escuelas en golondrinas de mar, una de ellas es en la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, acá en Chile, sobre todo a Rodrigo Barros, que fue quien ha liderado estos esfuerzos por harto tiempo. Y al Cyber Ecology Lab, con quienes hice mi doctorado y con quienes aprendí varias de estas técnicas también para entender mejor a las golondrinas de mar. Y también a todas las personas y organizaciones que han sido parte del desarrollo y la conservación de estos grupos. Eh, Eso, y si tienen cualquier consulta, me la dejan aquí en el correo. Mi correo es fernandomedranomartinez@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.